Hola, buenas tardes. Junto con mis compañeros, hoy le presentaremos nuestro trabajo relacionado con la evaluación isocinética. Bueno, este presente análisis tiene como objetivo revisar dos evaluaciones aplicadas a pacientes con lesiones distintas, con el fin de describir los grupos musculares involucrados, identificar el tipo de lesión y analizar las principales variables que influyen en el desempeño funcional. Además, realizaremos una comparación entre ambos casos, consideraremos las acciones y controles relevantes durante la evaluación y abordaremos las limitaciones de basar al análisis únicamente en los resultados isocinéticos. Finalmente, incluimos pruebas funcionales complementarias que permiten ampliar y enriquecer la valorización clínica para cada paciente. Bueno, en relación con el primer caso, el informe nos señala que el paciente con iniciales A y B presenta antecedentes de una lesión del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, la cual ya fue intervenida quirúrgicamente. Al analizar los gráficos isocinéticos, se observa que esta condición se evidencia en variaciones del torque y del trabajo total entre ambas extremidades, especialmente de los extensores, donde el lado derecho presenta leves déficits a distintas velocidades. Las curvas muestran pequeñas diferencias en la producción de fuerza y a la altura del torque, lo que es coherente con el historial de lesión y es un proceso de recuperación funcional posterior. En este caso, los grupos musculares evaluados corresponden a extensores de rodilla, que principalmente tenemos el cuádriceps, en el cual tenemos el rector, femoral, vasto medial, vasto lateral y vasto intermedio. Y a los flexores de la rodilla están representados por los isquiotibiales, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Valores principales ISO de rodilla. En esta primera diapositiva podemos observar los valores de torque. 180, que mide la fuerza y la velocidad de los extensores, muestra una simetría del 13%, lo que indica una habilidad relevante en el cuádriceps derecho. Los flexores, en cambio, presentan una buena fuerza y una simetría normal. 60, que mide la fuerza máxima, los valores mejoran y la simetría baja a un 4%, lo que demuestra que el déficit no es de una fuerza máxima, sino de una potencia del cuádriceps derecho. En cuanto al ratio, el 180 de la pierna derecha muestra un valor elevado del 82%, lo que sugiere que los isquiotibiales están compensando la falta de potencia del cuádriceps. La pierna izquierda está en el rango alto normal. Los 60 grados, los valores se normalizan, por lo que este patrón confirma que el déficit aparece principalmente en tareas de velocidad y no de fuerza máxima. La única simetría relevante y significativa es la de los extensores, a 180, con un 13%, lo que confirma un déficit de potencia en el cuádriceps derecho. El resto de las variables se mantienen dentro de los rangos normales, especialmente la de los flexores, que muestran una excelente simetría. Esto indica que la alteración es específica y localizada principalmente en la capacidad explosiva del cuádriceps derecho. Fortalezas de la rodilla. La fortaleza clínica sería fuerza máxima, simétrica y dentro del rango esperado. Tiene una excelente simetría en flexores, el ratio normal a baja velocidad, reflejando balance muscular adecuado. Tiene un trabajo total con diferencias mínimas que estas indican resistencia equilibrada. Los déficits clínicos de la rodilla sería la simetría relevante en los extensores a 180 grados, indicando que hay un déficit de potencia del cuádriceps derecho. El ratio HQ está elevado a 180, entonces esto refleja una inhibición del cuádriceps post RLCA. El déficit de la fuerza, rápida potencia, pero tiene una máxima fuerza normal, pero a una velocidad afectada. Tiene un mayor rango en tareas deportivas, que sería el frenado, el cambio de dirección y la absorción de impacto. Por otra parte, el segundo informe nos informa que el paciente con iniciales I y V presenta una inestabilidad crónica del tobillo izquierdo. Al revisar los gráficos, se observa una disminución marcada del torque y del trabajo total del lado afectado en ambos grupos musculares, con curvas más bajas y caída temprana de la fuerza, lo que refleja debilidad y no control neuromuscular asociada a esta condición. En este caso, los grupos musculares evaluados corresponden a los plantiflexores, donde destaca el tríceps sural, gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral y sóleo. Y a los dorsiflexores tenemos principalmente el tibial anterior y junto con los extensores largos del pie. Más adelante les mostraremos lo que serían los gráficos en donde se muestran las tablas y los gráficos donde se puede reflejar cuáles son los torques y las curvas más bajas. Bueno, en este caso de la isocinética de tobillo, para interpretar los valores principales, más que nada el torque a distinta velocidad, el pic de torque mide la fuerza máxima generada por el grupo muscular, los valores se comparan contra el peso natural, corporal, e idealmente contra los valores normativos. En este caso, el plantiflexor a 180, el cual el derecho es un algo dominante, con 42 AG, un 69%, y el izquierdo que es lesionado un 30 AG. Los plantiflexores a 60, más que nada, el derecho es dominante a 77 AG, un 78%, y más que nada el valor de referencia para el torque de plantiflexores indica que es de 3 veces el peso corporal, que hace unos 300%, y los valores máximos del paciente en este caso fueron de 128, lo que está significativamente por debajo del valor ideal de la referencia. Viendo un poco la isocinética de tobillo, pasa al radio, que se dentro del rango. Más que nada, a alta velocidad en 180, el radio está dentro del rango esperado. Y a baja velocidad, a diferencia del anterior, el radio está por debajo del 30% en ambas piernas, lo que sugiere una debilidad de los dorsiflexores. Un poco para ver lo que es la asimetría relevante, tenemos más que nada una breve explicación de la tabla igual, que más que nada que existe un déficit bilateral mayor al 10% en la mayoría de los parámetros analizados en este caso, a favor de la pierna dominante, que es la derecha, siendo especialmente pronunciado en los plantiflexores a ambas velocidades. Esto confirma una debilidad general en los grupos musculares de tobillo izquierdo y el cual está lesionado. Más que nada, acá tenemos una comparativa de lo que son las velocidades, métrica, grupo muscular, el déficit más que nada y la interpretación de cada uno. En este caso, para el tema de pic de torque, en 180 para plantiflexores y dorsiflexores se ve una simetría significativa. En trabajo total, más que nada de plantiflexores y dorsiflexores a una velocidad de 180, tenemos un déficit muy alto entre resistencia y fatiga. Y en la velocidad 60, ya sea en pic de torque o trabajo total, en plantiflexores y dorsiflexores, podemos encontrar una simetría significativa y en los plantiflexores un déficit significativo en lo que viene siendo la resistencia. Las fortalezas clínicas del tobillo es el ratio de FPF dentro del rango normal, en un 20 o un 35%. Los doxiflexores muestran menor déficit a una baja velocidad, en un 8% más o menos.
Los déficits clínicos, tenemos que hay un déficit severo en plantar flexor, entre un 29 y un 33% en el torque. Hay déficit marcado en dorsiflexores a alta velocidad, en 36% más o menos. Trabajo total extremadamente reducido en un 40 y un 58%. Y esto indica que hay una pobre resistencia, que es un perfil típico de la inestabilidad crónica de tobillo, ya sea por fatiga precoz, baja fuerza rápida o control motor disminuido. Posibles implicancias en rendimiento, control motor y riesgo de lesión. Implicancias en el rendimiento. Las asimetrías observadas en la rodilla y el tobillo pueden disminuir la eficiencia mecánica durante actividades de alta demanda. El déficit del 13% de los tensores de la rodilla derecha a 180 grados reduce la capacidad de generar fuerza rápida, afectando acciones como desacelerar, acelerar o ejecutar cambios de dirección. A esto se suma marcada la debilidad de los plantiflexores del tobillo izquierdo con déficit de hasta un 58% a alta velocidad, lo que limita la propulsión, el despegue en saltos y la capacidad del sprint. La combinación de menor potencia y menor resistencia muscular, especialmente en el trabajo total del tobillo, puede traducirse en fatiga precoz y pérdida de rendimiento sostenido en esfuerzos repetidos. Implicancias en control motor. Las diferencias en el ratio flexor y extensor de rodilla junto a la alteración del ángulo del pico del torque del tobillo lesionado sugieren un ajuste neuromuscular compensatorio. Esto puede generar patrones de reclutamiento menos eficientes estrategias motores protectoras, en las cuales ciertos grupos musculares trabajan en exceso y otros se inhiben. En la práctica, estas variaciones pueden afectar la estabilidad dinámica en movimientos rápidos, la alineación durante aterrizajes y el control en desplazamientos multidireccionales. La inestabilidad crónica del tobillo, sumada a déficit de fuerza de magnitud clínica, refuerza la idea de un control motor alterado que compromete la precisión y la coordinación del gesto deportivo. Implicancias en el riesgo de lesión. Los déficits descritos representan un perfil de riesgo combinado. La debilidad en extensores de rodilla y la dependencia aumentada de los flexores incrementan la carga sobre estructuras posteriores, mientras que la menor resistencia de los flexores izquierdos podría favorecer la fatiga y las fallas de control en esfuerzos prolongados. En el tobillo, la severa reducción de fuerza y la potencia de los plantiflexores de más del 30-40%, superando rangos considerados seguros, aumenta significativamente la probabilidad de un nuevo esguince o de fallas de tarea de absorción de impacto. Las compensaciones generadas por la simetría pueden trasladar la carga a la extremidad contralateral y a segmentos proximales como la rodilla y cadera, elevando el riesgo de lesiones por sobreabuso de desalineaciones dinámicas durante movimientos de alta exigencia. Bueno, en la comparación de los casos, más que nada, el resultado muestra una diferencia crítica en la simetría entre los dos pacientes. El paciente de la rodilla presenta una simetría no relevante, más o menos el 4% en su grupo muscular principal, que son los extensores, estando por debajo del umbral del 10%. Y el paciente de tobillo presenta una simetría muy alta, del 33% en los plantares, lo que es indicativo de un déficit de fuerza clínicamente significativo en la extremidad lesionada, en este caso la izquierda. Bueno, en esta tabla más que nada tenemos una tabla de comparación de lo que mueve la articulación de cada paciente, métricas, valor obtenido en la extremidad izquierda, el valor de referencia en la presentación y la interpretación de resultados. En este caso, la rodilla del paciente femenino, 46 kilogramos, presenta una métrica del patrón extensor del peso corporal con un valor obtenido de 30, en valor de referencia del 250-300%, lo cual indica que es adecuado o alto en la que es fuerza bruta y adecuada. En tobillo, en este caso, el paciente masculino de 60 kilogramos, en la parte del plantiflexor del peso corporal da un valor obtenido de 86, el cual es un 300%, lo que indica que es una intervención deficiente, una fuerza bruta muy baja. Luego pasamos al radio, en este caso de la rodilla en flexor extensores, que da un valor obtenido del 63, el cual da un valor referente del 60-70%, adecuado más que nada al balance muscular normal, y a diferencia del tobillo, el radio, el dorsiflexor y plantiflexores, da un valor obtenido de 29 solamente, un 30-40, lo cual es ligeramente bajo y sugiere debilidad en los dorsiflexores. En rodilla, en este caso, volvemos a lo que es asimetría, parte de los extensores, falta un valor obtenido 40, que es menos del 10%, lo cual no es relevante en verdad, una simetría adecuada. Y a diferencia de esto, en el tobillo, la simetría de los plantiflexores tenemos un valor obtenido de 33, lo cual es menor a 10, es relevante, ya que es un déficit significativo en el tobillo izquierdo. Para determinar quién está más cercano a cumplir los criterios de retorno deportivo, es necesario analizar cada caso según los parámetros que se presentan en la diapositiva de isocinética del profesor que se presentó en la clínica alemana. En esta presentación se establecen criterios claros para mantener una asimetría menos al 10%, para alcanzar un balance muscular funcional adecuado y presentar un comportamiento estable del torque tanto en velocidad alta como en velocidad baja. Además, se indica que la evaluación debe considerar la forma de las curvas y la capacidad de sostener el esfuerzo y la coherencia entre las tablas y los gráficos. En este caso, como podemos ver, el paciente presenta una lesión de ligamento cruzado anterior, igual como antecedente tenemos que el paciente ya está operado. Los resultados se aproximan a estos criterios. Tal como señala la diapositiva, uno de los indicadores clave es la diferencia entre extremidades que no superen el 10%. En este caso, cuando se evalúa a 60 grados por segundo, la diferencia en ambas piernas se mantiene bajo este límite tanto de los extensores como de los flexores. En cambio, cuando se evalúa a 180 grados por segundo, aunque los extensores muestren una diferencia mayor a 10%, esta disminuye significativamente en velocidad baja, lo que se considera aceptable dentro del proceso de retorno deportivo. Además, las curvas de torque de ambas extremidades presentan una similar forma, sin caídas abruptas, lo que coincide con la recomendación de PPT, y se observan curvas simétricas y sin pérdida de control muscular. En contraste, tenemos acá lo que sería el paciente con inestabilidad crónica del tobillo izquierdo, que se aleja de los criterios presentados por el profesor. En la diapositiva se menciona que la simetría debe ser menor al 10%, y en este caso la diferencia entre ambos supera ampliamente ese valor, tanto en plantas flexores como en dorsiflexores. A velocidad alta, corresponde a 180 grados por segundo, como podemos ver en la tabla, la curva del lado lesionado es más baja, pierde fuerza rápidamente y presenta caída temprana del torque, lo cual contradice el criterio de mantener un comportamiento estable bajo carga rápida. Además, en la velocidad baja, de 60 grados por segundo, los déficits también se mantienen elevados. En esta velocidad, los plantaflexores del lado izquierdo muestran diferencias que van desde 40 hasta más de 40% en el trabajo total, mientras que los dorsiflexores presentan déficits cercanos al 30%. Estos valores siguen estando muy por encima del límite recomendado por la diapositiva, demostrando que incluso bajo una velocidad más controlada, la extremidad afectada no logra sostener el rendimiento funcional adecuado. Esta falta de simetría, junto con la debilidad evidente en ambas velocidades, confirma
que el tobillo no cumple con los criterios de retorno deportivo establecidos por la presentación. En conclusión, podemos sacar de que aplicar los criterios establecidos por la presentación, el paciente con lesión del ligamento cruzado anterior operado es quien se encuentra más cercano al retorno deportivo, ya que presenta asimetrías bajas, curvas estables y una respuesta funcional adecuada en ambas velocidades. Por el contrario, el paciente con inestabilidad crónica de tobillo no cumple los criterios de asimetría. Nosotros creemos que la variable más determinante es la simetría, en un 13% en extensores. Esto porque la asimetría supera el umbral clínico en un 10 a 15% y es típica del post-LCA. Y se asocia directamente a un riesgo de una nueva lesión y un menor desempeño en las tareas explosivas. Como grupo creemos que la variable más determinante es la simetría, entre un 29 y un 58%. Las simetrías superan por amplio margen los criterios clínicos aceptados y por lo tanto explican directamente el riesgo funcional, la pérdida de estabilidad y la recurrencia o ser más propenso a los esguinces. Conclusión. A partir del análisis isocinético de rodilla y tobillo, se identifican déficits relevantes que pueden impactar directamente el rendimiento y la estabilidad neuromuscular. El déficit del 13% de los extensores de la rodilla derecha a 180 grados y el aumento del ratio HQ de un 82% sugieren una menor capacidad de generar potencia y una mayor dependencia de los isquiotibiales para estabilizar la rodilla en gestos rápidos, lo que puede afectar el control motor y aumentar riesgos de sobrecargas. En el tobillo izquierdo, marcado los déficits de torque y trabajo total de un 33 a un 58% y un 43% respectivamente, evidencian una limitación significativa de fuerza explosiva, resistencia y eficiencia neuromuscular, especialmente relevante en contextos de alta demanda como saltos de sprints o cambios de dirección, aumentando el riesgo de recurrencia de esguinces y compensaciones proximales. Antes del retorno deportivo, se recomienda priorizar el fortalecimiento del cuádriceps derecho y de los plantiflexores izquierdos, junto con entrenamiento neuromuscular, propioceptivo y pruebas funcionales como hop test y balance o drop jump. Finalmente, es importante considerar que la evaluación isocinética, aunque precisa para cuantificar fuerza y asimetrías, no refleja el comportamiento real del deportista en escenarios dinámicos, ni incorpora factores como control motor, técnica, fatiga o confianza, por lo que se debe complementarse con valoración funcional y clínica para una decisión segura del retorno deportivo. Test complementarios para evaluar la isocinética de rodilla. Este primer test nos permite evaluar la potencia del miembro inferior y la simetría funcional entre piernas. El paciente realiza un salto con una sola pierna hacia adelante, intentando llegar lo más lejos posible y manteniendo el equilibrio al aterrizar. Luego, se comparan ambas extremidades mediante el índice de simetría, donde los valores iguales o superiores al 90% indican un desempeño funcional adecuado. Este test es muy útil porque nos muestra cómo la fuerza que medimos en el dinamómetro se transfiere a un gesto funcional real. Segundo test. En este no se busca ni la distancia ni la potencia, sino la calidad del movimiento. Se le pide al paciente que descienda desde un escalón de forma controlada mientras observamos la alineación de cadera, rodilla y tobillo. Este test es fundamental porque nos permite identificar compensaciones como valgo dinámico, pérdida de estabilidad pélvica o déficit del control neuromuscular. Por lo tanto, este test complementa la evaluación cuantitativa con un análisis cualitativo del movimiento. Como tercer test, este evalúa la resistencia y la fuerza funcional del cuádriceps durante una actividad cotidiana que es levantarse desde una silla. Se le indica al paciente que se siente y que se pare las veces que pueda en 30 segundos sin utilizar las manos. Este test complementa cuánto de esa fuerza medida en el dinamómetro se utiliza realmente en actividades diarias. Si el rendimiento es bajo, aunque los valores isocinéticos sean adecuados, significa que aún existen limitaciones funcionales que trabajar. Test para complementar la evaluación isocinética de tobillo. Como primer test en este evaluamos el control postural y la estabilidad dinámica, especialmente relevante cuando hay antecedentes de inestabilidad crónica. El paciente realiza 3 alcances en direcciones específicas con una pierna, mientras mantiene el equilibrio de la otra. Este test es clave porque integra la fuerza, el control neuromuscular y la propiocepción, aspectos que la isocinética no mide directamente. Como segundo test tenemos este que mide la capacidad del tobillo para tolerar cargas laterales repetidas. Este es fundamental para personas con inestabilidad o deportistas. El paciente debe saltar de un lado a otro rápidamente sobre una línea durante un tiempo determinado. Este test nos permite ver cómo el tobillo responde a cambios de dirección y patrones de carga similares a los que ocurren en la actividad diaria. Nos permite ver cómo el tobillo responde a cambios de dirección y patrones de carga similares a los que ocurren en la actividad física. Como último test tenemos este que evalúa la fuerza y resistencia de los flexores plantares. Se le pide al paciente que realice elevaciones de talón con una sola pierna hasta que se fatigue. Este complementa los valores de torque plantar flexor obtenidos en la isocinética, pero con un contexto funcional y de carga real.